¿Alguna vez te pasó esto? Escuchás en las noticias que la inflación está bajando, sentís un pequeño alivio y sin darte cuenta empezás a aflojar. Te permitís una compra más. Te metes en una cuota. Volvés a estirar la tarjeta. Incluso te convences de que ahora sí se puede vivir un poco mejor. Y lo curioso es que, cuando miras tu realidad un mes después, no estás más liviano. Estás más cargado. No estás más estable. Estás más comprometido. Y de pronto te preguntas cómo puede ser que justo cuando baja la inflación, vos te endeudas más. Y antes de que te castigues, déjame decirte algo con total claridad, esto no te pasa por falta de inteligencia. Tampoco te pasa porque no sabes de economía. Te pasa porque el dinero no es solamente números. El dinero es comportamiento. Y cuando el entorno cambia, tu cabeza cambia con él, incluso aunque tu cuenta bancaria no haya mejorado nada. Hola a todos, soy Germán y esto es Expansión, el canal donde hablamos de finanzas, inversiones y, sobre todo, de cómo expandir tu forma de pensar para tomar mejores decisiones en la vida y en el dinero. Y hoy vamos a meternos en una idea que parece simple, pero es mucho más profunda de lo que suena. Vamos a entender por qué, en muchísima gente, el momento en que baja la inflación no trae orden, trae deuda. Arranquemos por lo más importante. Cuando la inflación baja, lo primero que baja no es el precio. Lo primero que baja es la tensión mental. Porque vos venís de meses, o de años, donde todo aumentaba todo el tiempo. Vas al supermercado y cada semana es una sorpresa. Te llega una factura y te cambia el día. Querés planificar algo y no podés, porque el número de hoy no sirve para mañana. Y vivir así genera una sensación permanente de alerta, como si estuvieras siempre caminando con el tanque en rojo. Entonces, cuando te dicen está bajando la inflación, tu cerebro lo interpreta como si el incendio se estuviera apagando. Y ahí aparece la primera trampa. Porque bajar la inflación no significa que el costo de vida vuelve a ser barato. Significa que sube más lento. Dicho de otro modo, el golpe sigue existiendo, pero llega con menos velocidad. Imagina un ejemplo simple. Venís de un entorno donde todo subía al 20% anual y de repente eso baja al 10%. Eso no significa que las cosas bajaron. Significa que siguen subiendo. Y el problema es que tu vida no cambia en el mismo ritmo. Tus hábitos no cambian al instante. Tus sueldos no se ajustan con la misma rapidez. Tus compromisos no se borran porque un índice mejoró. Sin embargo, tu cabeza escucha mejoró y respira. Y cuando el ser humano respira, afloja. No es una falla. Es un mecanismo biológico. Si vivís mucho tiempo bajo presión, el primer signo de calma se siente como una oportunidad para recuperar lo perdido. Y esa emoción, si no la vigilás, se transforma en consumo. Y el consumo, si no lo frenás, se transforma en deuda. Acá aparece una de las claves más invisibles de este tema. El endeudamiento no suele empezar por una gran decisión. Empieza por micropermisos. Pequeñas frases internas que suenan razonables. Me lo merezco. Total, esta vez puedo. No es tanto. Es una cuota chiquita. El mes que viene me organizo. Y con esa cadena de pensamientos, entras en un estado que es muy humano, pero muy peligroso. Es el estado de la recuperación emocional. Porque cuando venís golpeado, no buscas solamente comprar un objeto. Buscas comprar alivio. Buscas sentir que tu vida volvió a una normalidad. Buscas recuperar control. Buscas demostrarte que todavía podés. Y eso no tiene nada de ridículo. El problema es que el sistema lo sabe. Y te espera justo ahí. Si lo miras con frialdad, el consumo es muchas veces un antídoto instantáneo contra el desgaste. Te sube el ánimo. Te da una sensación de progreso. Te da una ilusión de recompensa. Y encima te llega en cuotas, como si no doliera. Entonces, cuando el contexto te dice está todo mejor, vos no lo procesás como un dato macroeconómico. Lo procesás como una señal de permiso. Y a esto súmale una capa extra. En periodos de inflación alta, mucha gente aprende una rutina defensiva. La rutina defensiva es sobrevivir. Cancelar planes. Cortar lujos. Pensar 2 veces cada gasto. Postergar todo. Entonces, cuando baja la inflación, se activa el rebote.
Es como cuando venís con dieta estricta y el primer día que te relajaste comes todo. No porque seas débil, sino porque venías acumulando tensión. Y por eso, cuando baja la inflación, mucha gente no se ordena. Se descomprime. Y esa descompresión, en lugar de traducirse en ahorro, se traduce en consumo. Porque el ahorro no da dopamina inmediata. En cambio el gasto, sí. Y ahí empieza el endeudamiento moderno, una mezcla de emoción, permiso y facilidad. Ahora vayamos al motor real de la deuda. Las cuotas. Porque la cuota tiene una magia psicológica que no es magia financiera, pero se siente como magia emocional. Y esa magia funciona así: cuando miras el precio total, te parece imposible. Cuando miras la cuota, te parece manejable. Y ahí se produce el autoengaño más común de todos. Te pongo un ejemplo bien cotidiano. Una familia ve un electrodoméstico, una computadora o un celular. El precio total es alto. Pero aparece el cartel, 12 pagos. Y tu cabeza no ve el total. Ve el mensual. Entonces pensás, son solo 80 por mes. Y eso te tranquiliza. Pero el problema no está en la cuota. El problema está en la acumulación. Porque no es una cuota. Son 5. Son 10. Son 15. Y lo más peligroso es que el gasto no se siente grande en el momento en que lo asumís. Se siente grande cuando ya es tarde, cuando ya estás lleno. Es decir, la cuota no te destruye por ser alta. Te destruye por ser invisible cuando entra. La cuota se esconde en tu vida cotidiana. Se mezcla con el supermercado, con la nafta, con el alquiler, con el colegio, con la tarjeta, con lo inesperado. Y cuando querés darte cuenta, vivís con tu sueldo comprometido antes de que empiece el mes. Y acá viene el punto más importante. Cuando la inflación baja, muchas veces baja también el miedo a financiar. Porque en inflación alta, la gente siente que todo es riesgo. Pero con inflación bajando, aparece un sentimiento de estabilidad. Y esa sensación te vuelve más tolerante al crédito. Vos no te metes en deuda porque seas tonto. Te metes en deuda porque tu cerebro cree que ahora sí va a poder sostenerla. Pero el mundo no es tan lineal. La inflación puede bajar y tus gastos pueden seguir subiendo por otros motivos. Tu vida puede complicarse sin pedir permiso. Tu ingreso puede estancarse. Te puede aparecer un problema de salud, un gasto familiar, una necesidad laboral, una urgencia. Y ahí, la cuota que parecía chica se vuelve una piedra. Ahora, vamos a llevarlo a un nivel un poco más técnico, pero con ejemplos simples, porque esto es clave. Cuando baja la inflación, suele bajar también la tasa de interés nominal, o al menos empieza a bajar el costo de financiarse. Y ahí aparece un fenómeno que es peligrosísimo. La gente siente que el crédito está barato. Entonces, si antes pedir un préstamo parecía una locura, ahora parece una decisión inteligente. Y lo mismo con pagar en cuotas. Lo mismo con financiar la tarjeta. Lo mismo con estirar pagos. El contexto te dice, ya no es tan caro endeudarse. Y vos decís, perfecto, entonces aprovecho. El problema es que hay una diferencia enorme entre que un crédito sea más barato y que sea sostenible. Porque que el costo haya bajado no significa que vos puedas pagarlo sin ahogarte. Ahí aparece una ilusión de oportunidad. Es como si te bajaran el precio de una mochila, pero vos ya venís cargando 10 mochilas. Sí, la nueva mochila está en oferta. Pero igual te rompe la espalda. Además, hay un detalle finísimo que la mayoría no calcula. La tasa real. Dicho de otro modo, la tasa comparada contra tu realidad. Porque si vos estás endeudándote a una tasa que parece buena, pero tu ingreso no crece, entonces no te estás apalancando. Te estás comprometiendo. Y cuando esto se mezcla con una inflación que baja, se crea un combo perfecto para endeudarse. Porque hay menos miedo, aparece más crédito y también más cuotas. Y con eso llegan más permisos internos. Se siente como si el entorno estuviera más tranquilo, aunque en la vida real todavía no lo esté. El resultado es una paradoja: el momento que debería usarse para consolidar estabilidad, se usa para volver a estirar la cuerda. Si te está haciendo sentido hasta acá, te invito a suscribirte al canal. Porque en Expansión no hablamos de economía para repetir titulares.
Hablamos de economía como se vive en la calle, en la familia, en el trabajo y en la cabeza. Y este tema, si lo entendés hoy, te ahorra años de frustración. Quiero que toquemos ahora algo muy humano. Cuando la inflación baja, muchas personas esperan que los precios bajen. Y cuando no bajan, aparece una sensación rara. Una sensación de me están mintiendo. O de yo no entiendo nada. Pero en realidad, el fenómeno es simple. La inflación es la velocidad a la que suben los precios. No es un botón que los hace retroceder. Entonces, ¿por qué tu cabeza espera que bajen? Porque tu cabeza mezcla dos cosas. Mezcla desaceleración con alivio total. Y sobre todo, mezcla el recuerdo del precio pasado con el deseo de que vuelva. Y ahí aparece una frustración que empuja a una mala decisión. Porque si vos sentís que todo mejoró pero el supermercado sigue igual de caro, lo que haces muchas veces es compensar con financiamiento. Te decís, bueno, no bajó tanto como prometieron, pero igual necesito vivir. Entonces pagás con tarjeta. Estirás con cuotas. Tapás con crédito. Y este punto es muy delicado, porque no nace de capricho. Nace de cansancio. La gente está agotada. Y cuando estás agotado, tomás decisiones de corto plazo. Decisiones que te dan oxígeno hoy, aunque te quiten aire mañana. Por eso, bajar la inflación sin educación financiera real puede ser un problema. Porque el sistema cambia y tu comportamiento no se adapta. Se descontrola. Ahora fíjate qué interesante. Si vos venías en un entorno donde cada semana todo subía, vos estabas obligado a ser más prudente. Con inflación bajando, esa prudencia se relaja. Pero los precios, como no bajan, te empujan a financiar. Entonces la combinación es explosiva, gastás como si estuviera volviendo la normalidad, pero pagás como si el costo de vida siguiera en modo crisis. Y ahí aparece el agujero. Vamos con el ejemplo más claro de todos. El ahora sí. Porque el ahora sí es el pensamiento que destruye presupuestos. Ahora sí puedo cambiar el auto. Ahora sí puedo irme de viaje. Ahora sí puedo arreglar la casa. Ahora sí puedo comprar eso que vengo postergando. Ahora sí puedo ayudar a alguien. Ahora sí puedo darme un gusto. Y todo eso, en sí mismo, no está mal. Lo que está mal es hacerlo sin margen. Sin colchón. Sin plan. Sin aire. La mayoría de las personas no se endeuda por comprar cosas absurdas. Se endeuda por comprar cosas razonables. Cosas que tienen sentido. Cosas que incluso eran necesarias. El problema es el momento y la estructura. Porque cuando la inflación baja, mucha gente actúa como si el futuro ya fuera estable. Y el futuro todavía no lo demostró. Esto es clave. La baja de inflación es una foto. Pero tu vida financiera se decide en película. Se decide en meses y años. Entonces, si vos tomás decisiones grandes basándote en una señal reciente, te volvés vulnerable. Porque la economía cambia. El empleo cambia. El crédito cambia. Y tu energía mental cambia también. Podés arrancar motivado y terminar agotado. Podés empezar pagando bien y terminar sobreviviendo. Y acá es donde aparece una idea que a mí me gusta mucho y que se atribuye muchas veces a Warren Buffett. La primera regla es no perder dinero. Y la segunda regla es no olvidar la primera. Y lo más interesante es que perder dinero no siempre significa perderlo en una inversión. A veces significa perderlo en una estructura de vida demasiado ajustada. Perderlo por comprometerte sin margen. Ahora quiero que lo miremos desde una perspectiva más profunda. Porque al final, la inflación es el clima. Pero tu deuda es tu casa. Y si tu casa está mal construida, cualquier clima te hace daño. Si tu estructura financiera depende de que nada salga mal, entonces estás en riesgo constante. Porque la vida siempre encuentra algo para mover. Puede ser un gasto médico. Puede ser un problema familiar. Puede ser un arreglo. Puede ser una necesidad laboral. Puede ser un mes con menos ingreso. Puede ser una decisión del colegio. Puede ser una mudanza. Puede ser cualquier cosa. Entonces, si vos vivís con tu presupuesto al límite, la baja de inflación te va a hacer endeudarte más, porque te va a hacer sentir seguro justo cuando no lo sos. Y por eso, el punto central de este video es este. El enemigo no es la inflación.
El enemigo es no tener margen. Y acá aparece el concepto que separa a la gente que se mantiene estable de la gente que se rompe. Lo podemos llamar margen, el colchón o tener el aire suficiente. Ese espacio que te permite absorber golpes sin entrar en pánico. Ese espacio que te permite decir no a una cuota aunque puedas pagarla hoy. Ese espacio que te permite elegir. La mayoría de las personas cree que la libertad financiera es ganar mucho. Pero en la vida real, la libertad financiera empieza antes. Empieza cuando no estás obligado a aceptar cualquier crédito para respirar. Empieza cuando no estás obligado a financiar cada necesidad. Empieza cuando vos controlas la estructura, en lugar de que la estructura te controle a vos. Ahora, para que sea ultra claro, te lo explico cómo ocurre en la vida real. No en la teoría. Primer mes. La inflación baja. Te sentís mejor. Haces una compra en cuotas porque te parecía pendiente. Te decís, es chiquito. Segundo mes. Como el mes anterior salió bien, repetís. Agregás otra cosa. Tal vez un gusto. Tal vez una mejora. Tercer mes. Las cuotas ya ocupan un pedazo del sueldo, pero todavía no lo sentís como problema porque lo pagás automático. Cuarto mes. Aparece un gasto inesperado. La tarjeta ya viene cargada. Entonces pateas el pago. Quinto mes. Ya estás pagando mínimo o refinanciando una parte. Te empezás a sentir atrapado. Sexto mes. Te llega el resumen y decís, ¿cómo llegué a esto? Eso es la deuda moderna. No te destruye de golpe. Te come de a poco. Y lo más perverso es que no duele al principio. Duele al final. Y cuando duele, ya tenés compromisos firmados. Ya está. Ya entró. Ya se armó la bola. Y por eso, cuando baja la inflación, el mejor movimiento no es festejar. El mejor movimiento es aprovechar la calma para construir margen. Para ordenar el presupuesto. Para reducir deuda. Para cerrar goteras. Porque si no lo haces ahí, después lo haces en crisis. Y hacerlo en crisis siempre es más caro, más difícil y más doloroso. Ahora sí. Vamos a lo práctico. Y quiero que lo sientas como una guía real, no como teoría bonita. Porque esto se soluciona con reglas simples, sostenibles y humanas. La primera regla es que la baja de inflación no es el momento de expandir tu vida. Es el momento de consolidarla. Es decir, si venías apretado, este es el momento de respirar, pero respirando hacia adentro, no hacia afuera. En vez de usar el alivio para gastar, úsalo para recuperar estabilidad. La segunda regla es desconfiar del es una cuota chiquita. Porque la cuota chiquita es el anzuelo que engancha a gente inteligente todos los días. Si te querés permitir algo, perfecto, pero hacelo después de mirar tu estructura completa. Porque la cuota chiquita no se paga sola. Se paga con tu futuro. La tercera regla es construir un margen mínimo fijo. Aunque sea pequeño al principio. Aunque sean $20 por semana. Aunque sean 50 por mes. Lo importante no es el número, sino el hábito. Porque ese hábito te saca del ciclo de sobrevivir y te mete en el ciclo de construir. La cuarta regla es hacer una auditoría brutal de tus gastos automáticos. Porque ahí vive el agujero real. Suscripciones, servicios, cuotas viejas, gastos que ni recordás por qué existen. Y el problema no es gastar. El problema es gastar sin conciencia. Gastar por inercia. La quinta regla es cambiar el objetivo mental. En vez de pensar cómo compro más, pensá cómo reduzco mis compromisos. Porque los compromisos son los que te sacan libertad. La vida no se rompe por gastar una vez. Se rompe por vivir comprometido. Y acá quiero darte una idea que, si la aplicas, te cambia todo. No midas tu éxito financiero por lo que compras. Medilo por la tranquilidad con la que vivís. Porque hay gente que compra mucho y duerme mal. Y hay gente que compra menos y vive con paz. Y en el largo plazo, esa paz vale más que cualquier objeto. Te lo digo directo. La mayoría ordena cuando se ahoga. Cuando se ahoga, corta lo que puede. Vende lo que puede. Patea lo que puede. Pero lo hace con miedo. Con vergüenza. Con ansiedad. Y eso lo vuelve más difícil.
En cambio, si vos ordenás cuando el entorno está más calmo, lo haces con claridad. Te sentás, mirás, decidís. Y esa decisión es mucho más inteligente. Porque no nace del pánico. Nace del control. Y por eso, esta etapa de baja inflación, si de verdad está ocurriendo en tu país, no es una etapa para endeudarte. Es una etapa para fortalecerte. Porque si el sistema te da un poco de respiro, lo más inteligente que podés hacer es transformarlo en estructura. Transformarlo en margen. Transformarlo en tranquilidad. Y esto conecta con lo que dicen muchos inversores serios cuando hablan de supervivencia. Howard Marks, por ejemplo, insiste en que lo más importante no es tener razón una vez. Es mantenerse en el juego. Y eso aplica perfecto para tu vida personal. No importa si un mes te salió bien una cuota más. Importa si podés sostener la estructura un año entero sin romperte. Quiero cerrar con una idea que es tan real que suele doler un poco. Cuando la inflación baja, tu cabeza no se adapta al instante. Tu cabeza todavía vive con el reflejo del pasado porque todavía se defiende, sigue buscando alivio, pero también todavía se quiere recuperar, y eso es humano. Pero si vos no lo entendés, el reflejo te maneja. Entonces, la próxima vez que escuches está bajando la inflación, en vez de pensar ahora sí puedo gastar, probá a pensar esto, ahora sí puedo ordenar. Ahora sí puedo construir margen. Ahora sí puedo dejar de vivir al límite. Ahora sí puedo devolverle aire a mi futuro. Porque al final, endeudarte cuando baja la inflación no es un problema económico. Es un problema psicológico. Es el rebote emocional después de la presión. Es el permiso interno después del miedo. Es la ilusión de estabilidad antes de tenerla. Y si te llevas una sola idea de este video, que sea esta. El progreso real no se nota cuando te compras algo. Se nota cuando te sacas un peso de encima. Se nota cuando tu vida deja de depender de que todo salga perfecto. Se nota cuando tenés margen para respirar. Si este episodio te sirvió, déjame un comentario, porque los leo y me ayuda muchísimo a entender qué parte te interesó más y qué temas querés que desarmemos en los próximos videos. Y si querés acompañarnos en este camino, suscríbete al canal, porque en Expansión Traders todo lo que hacemos está pensado para darte claridad, estructura y decisiones que puedas sostener. Gracias por pensar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.